Dios les bendiga, amados hermanos, les habla su servidor Héctor Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a su programa Mirad que nadie os engañe. Estamos transmitiendo a través de nuestro canal de televisión por internet, ecostvdesperanza.com. Así es que nos puede sintonizar a través de ecostvdesperanza.com y estamos también a través del YouTube en ecostvdesperanza.com. Nos puede sintonizar también a través de Facebook, igualmente Ecos TV de Esperanza. Y hermanos, en este día les doy la más cordial bienvenida a aquellos que se están uniendo a nuestro canal. Y bueno, pues en este día, hermanos, el programa se titula La hipocresía de decir amo a Dios y aborrezco a mi hermano. La hipocresía de decir amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Y es que en estos días, hermano, el Señor me ha traído tantas cosas a mi mente a causa de tanta falta de afecto, del afecto de Dios, del afecto fraternal de Dios entre los hermanos. Y bueno, me llama mucho la atención, hermano, cómo nos llenamos a veces nuestra boca diciendo que amamos a Dios, que Dios es mi número uno, que Dios es mi todo, que Dios yo lo amo con todo mi corazón, que yo hago todo lo que Dios quiera que haga, pero muchas veces, amado hermano, no amamos a nuestro prójimo, no le servimos, lo despreciamos y lo ignoramos o nos es indiferente lo que nuestro hermano haga. Y estamos ante un problema muy difícil dentro de la iglesia, hermano, porque es una actitud muy desconcertante, tanto para la iglesia misma como para los de afuera. Recuerde que la palabra de Dios nos insta a hacer buen testimonio para los de afuera. Si los de afuera nos ven que no estamos unidos como hermanos, entonces no van a creer que verdaderamente Dios está con nosotros, hermano. Hay una actitud, como les digo, desconcertante ahora mismo, hermano, porque he visto yo personalmente y he sabido de muchos casos, hermano, donde entre hermanos hay mucha discordia, hay muchas disensiones, hay muchas opiniones encontradas, como si las opiniones personales tuvieran realmente el peso que supuestamente deberían tener. Las opiniones personales, hermano, en realidad no tienen ningún peso, ningún sentido, porque la opinión más importante para el cristiano es la opinión de Dios, a través de la palabra. Es la opinión de Dios. El hecho de que personalmente seamos diferentes no nos puede llevar, hermano, a aborrecernos o a odiarnos o a ya no querer tener ninguna relación con el hermano, a ya no querer ayudar al hermano, a ya no querer bendecir al hermano o a ser indiferente porque no piensa exactamente como yo pienso. Entonces es muy importante, hermano, poner de lado nuestra propia opinión en cuanto a lo humano, en cuanto a lo personal y dar lugar a la opinión de nuestro Dios. Quiero que vaya conmigo, amado hermano, a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Y por cierto, quiero anunciarles, ¿verdad?, que el programa de mi esposa Georgina, que se transmite los miércoles a través de Radio Trigali, a través de esta televisora, ecostvdesperanza.com, se titula Paso a Paso. Y aquí ella está tomando una serie de programas, hermano, donde está predicando una serie de programas donde habla precisamente de segunda de Timoteo, capítulo 3, donde habla del carácter de los hombres en los postreros días. Y yo quiero mencionar aquí un versículo, hermano. Capítulo 3, versículo 2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Pero la primera cosa que llama la atención es que son amadores de sí mismos. O sea que no podemos, hermanos, ignorar que este tiempo es el tiempo postrero.
del que hablaba la Biblia. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque el carácter ahorita, la cualidad que destaca en el hombre es amador de sí mismo. ¿Qué significa amador de sí mismo? Una persona egoísta que nada más piensa en ella, que nada más piensa en él, que todo lo demás que gire alrededor no importa. Lo importante es nada más lo que él siente, lo que él opina, lo que él discierne. Y entonces, hermano, caemos, o muchas personas que se dicen parte de la iglesia pueden caer en este carácter, en este tipo de carácter que ejemplifica a los hombres de los últimos días, que es donde estamos viviendo ahora. Ahí, hermano, se nos habla de amadores de sí mismos. Ahora analicemos lo siguiente, hermano. ¿Por qué se aíslan los hermanos? ¿Por qué se aíslan? ¿Ha notado usted que a veces existe, hermano, una relación entre hermanos y de repente, de buenas a primeras, se terminó? Se alejó el hermano, ya no te habló, o ya no le hablaste, o hubo alguna diferencia que muchas veces no tenía ni el menor peso bíblico, hermano, para haberse separado. Y sin embargo, se dejaron de hablar, ya no te interesó, o ya no le interesaste, quizá lo buscaste, ya se hizo, como decimos en México, se hizo el oxiso, ya no le importó nada de ti. Y bueno, ¿por qué se alejan los hermanos, hermano? ¿Por qué se aíslan los hermanos? Yo estaba pensando en eso, hermano. Y en mi experiencia personal, a lo largo de muchos años he notado al menos dos actitudes que hacen que los hermanos se alejen o se aíslen de otros hermanos. Y una de ellas, hermano, la primera y muy importante es el pecado y su encubrimiento. Cuando una persona está en pecado, hermano, llámese una persona religiosa o no importa si va a la iglesia o no va a la iglesia, pero si esa persona está en pecado, porque recuerde que el hecho de que una persona vaya a la iglesia no significa que no esté en pecado. Entonces, cuando una persona está en pecado y quiere tapar ese pecado, quiere encubrir ese pecado, entonces se aleja, se aísla, se hace como que está muy ocupado, como que no hay esa convivencia entre hermanos, esa fraternidad entre hermanos, porque no le conviene a esa persona que se descubra ese pecado, porque lo está encubriendo y piensa que de esa manera va a poder vivir una doble vida, va a poder vivir religiosamente, que lo conozcan como el hermano de la iglesia, pero también va a poder vivir una vida apartada de Dios, cosa que no es verdad. Ahora, en mi experiencia personal yo he notado dos cosas. La primera, el pecado y su encubrimiento. Gálatas 5 nos habla de las obras de la carne, hermanos. ¿Cuáles son las obras de la carne? Pues las enemistades, los celos, las envidias, los pleitos, todo eso, que nos llevan a pecar y a evitar una comunión con los hermanos. Ahora, ocultarnos, silenciarnos, alejarnos. A eso nos lleva las obras de la carne, que es el pecado. A hacer eso, alejarnos. Recuerde que allá en Génesis, Adán se escondió de la presencia de Dios. Porque ya desde entonces, hermano, Adán, cuando pecó en contra de Dios, se escondió, como si Dios no lo hubiera podido encontrar. Y Dios le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Y ya él le dice, no, pues es que me escondí porque tuve vergüenza, porque estoy desnudo. Y ahí Dios ya sabía, Dios no le tomó por sorpresa eso, hermano. Ahora, Génesis 4:14 es lo que hace. ¿Qué es lo que hace aquí? Aquí en Génesis 4:14, aquí habla de Caín, cuando Caín mató a su hermano. Entonces, cuando Caín mató a su hermano y es descubierto por Dios, Caín le dice, de tu presencia me esconderé. De tu presencia me esconderé. ¿Por qué no? Porque no pueden resistir la presencia de Dios manifestada en la predicación. Ahora hablando de la vida cristiana actual. ¿Por qué la gente no quiere ser confrontada o venir a la luz, aún siendo religiosos?
porque no quieren ser confrontados con la verdad de la palabra de Dios. Entonces por eso se aíslan, por eso. Pero Proverbios 28:3, hermano, y te lo digo por si tú eres uno de esos, porque yo lo fui en algún tiempo. Y si eres uno de esos, hermano, ahí dice: el que encubre el pecado no prosperará. Esa es una verdad que está aquí en la Biblia. El que encubre el pecado no prosperará. Entonces la manera, hermano, en que usted y yo vamos a salir adelante es confesando ese pecado a Dios, arrepentirnos verdaderamente y seguir adelante en comunión con los hermanos. No podemos, hermano, tener esa actitud de escondernos o de encubrir. Entonces, una de esas actitudes era eso, hermano. La otra actitud de que los hermanos se alejen de otros hermanos es para castigar. Y me hago entender. Para castigar una conducta o pecado del hermano. Vamos a decir que el hermano pecó contra ti. Entonces ese hermano, como pecó contra ti, él te pone la ley del hielo y te dice: bueno, ¿sabes qué? Ya me la hiciste y hasta aquí. Hasta aquí. Entonces, eso nos lleva a pensar, hermano, que también lleva ese tipo de conductas a despreciar al hermano, a despreciarlo. Guardan silencio, se esconden o hablan contra el hermano. Segunda de Corintios 10:6, quiero que vaya conmigo ahí, hermano. ¿Y por qué estamos tratando este tipo de temas, hermano? Porque no se hablan en las iglesias. Este tipo de temas no se hablan en las iglesias. Es importante que nosotros declaremos la palabra de Dios para que las obras del enemigo sean descubiertas, hermano, y podamos entonces sí tener un mismo sentir. ¿Cómo vamos a tener un mismo sentir si cada quien anda en su burbuja? Mire, segunda a los Corintios, hermano. Segunda a los Corintios, capítulo 10. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 6. Dice ahí: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Perfecta. Aquí Pablo está defendiendo su ministerio. ¿Por qué? Porque había quienes lo estaban criticando, había quienes lo estaban atacando. Entonces, hermano, primero el silencio, ese silencio terrible de indiferencia. Ese es el silencio. Entonces, ese es otra actitud, hermano. Es para castigar aquel pecado. Pero, ¿qué dice, hermano, Isaías 58:6? Vamos a Isaías 58:6. Cuando habla del verdadero ayuno. Por eso les decía al principio, hermano, que cómo podemos decir: yo amo mucho a mi Señor, yo le adoro, el Señor ha hecho tanto por mí, y yo quiero todo con mi Señor, y le quiero servir en la iglesia, y quiero cantarle a Él, y quiero hacer todo por Él, y no lo hago con mi hermano, y desprecio a mi hermano, y lo tengo por poco a mi hermano, y desestimo a mi hermano, y soy indiferente con mi hermano? Entonces, ¿de qué manera, hermano, podemos nosotros unir esas dos actitudes en una actitud sincera? No hay manera. Porque si despreciamos al hermano y decimos que amamos a Dios, somos hipócritas. Porque dice la Biblia que cómo podemos decir amamos a Dios si no lo hemos visto. Entonces vamos a ir adelante, hermano. Isaías 58:6 habla del ayuno, una actitud, hermano, de supuestamente una actitud de piedad. El ayuno, algo que nos acerca a Dios. Isaías 58:6 dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, o sea, que te fijes en los demás y no te escondas de tu hermano. No te escondas de tu hermano. Yo he visto eso, hermano. Lo tengo que decir, lo he visto. Y quizás yo he caído también en eso. Y eso es algo que a Dios no le agrada. He visto personas muchas veces en lugares públicos, hermano, que me conocen, que son cristianos, que son creyentes, que hemos estado en la misma iglesia y se voltean para otro lado como que no te conocen. ¿Qué esconden? ¿Por qué no te quieren decir hola? ¿Por qué no te quieren saludar, hermano? ¿O por qué tú no quieres saludar a ese hermano o a esa hermana que te encontraste?
¿Cuál es la razón? Eso tiene que llevarte, hermano, a analizarnos a nosotros mismos. Y yo mismo soy culpable de eso, hermano. Yo caí en eso también y le pido a mi Dios perdón, porque no debemos de ser así. La Biblia nos enseña a no ser así, hermano. Mire, aquí dice, y no te escondas de tu hermano. Aquí está establecido, no te escondas de tu hermano. ¿Verdaderamente quieres ayunar? ¿Verdaderamente te quieres acercar a Dios? No te escondas de tu hermano. Ahora, hay muchas veces, hermano, que hay palabras que también son actitudes que menosprecian, que hieren al hermano, hermano. Dice la Biblia que hay palabras que son como golpes de espada. Entonces, mire, allá en Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La lengua de los sabios. Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estaba yo meditando y estudiando el significado de fatuo o fatú, que se deriva de fatus, que significa estúpido, tonto y delirante en sus afirmaciones. Muchas veces, hermano, caemos en ese nombre, está loco. Hablamos a la ligera del hermano y no debemos hacer eso, hermano. Puede significar lleno de presunción o vanidad infundada y ridícula, o falto de razón y buen entendimiento. Entonces es decirle que está tonto. Dios te creó a ti, hermano, y me creó a mí a su imagen y semejanza. Y tenemos que respetar eso que Dios ha hecho, hermano, aunque no nos guste. Tenemos que respetarlo. Ahora, ¿qué hacer si el hermano peca contra ti, verdad? Porque, pues bueno, también hay la posibilidad de que alguien peque contra ti. Bueno, aquí la palabra de Dios lo dice, hermano, ¿qué hacer? ¿Pero lo hacemos o no lo hacemos? No lo hacemos, hermano. La Biblia nos explica qué hacer. En Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué hacemos? Hablar del hermano con alguien más. Hablar del hermano. En lugar de confrontarlo y decirle, ¿sabes qué, hermano? Esto es lo que está pasando con usted. Esto es lo que yo siento esto. Hacer una aclaración. O si es necesario, una reprensión. Y es lo que menos se hace, hermano. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. ¿Cuántas veces hacemos esto, hermano? ¿Cuántas veces seguimos este orden bíblico? La palabra traducida, bueno, vamos a seguir adelante de lo de aborrecer, ¿verdad? Porque aborrecer se traduce de diferentes maneras, hermano, según la cita bíblica, ¿verdad? No siempre aborrecer es odiar. A eso me refiero, porque la Biblia dice, si el que no aborrezca a su padre, a su madre, no, aborrecer muchas veces significa amar menos, hermano, no siempre significa odiar. Pero, aún así, hermano, no podemos amar a Dios o decir amamos a Dios y aborrecer al hermano, o menospreciar, o sí lo amo, ahí lo tolero más o menos. No, hermano, es que no es posible. No es posible, porque a Dios ni usted ni yo lo hemos visto. No hemos estado todavía cara a cara con Él. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y que Dios ha hecho tantas cosas en nosotros y nosotros no podemos desligarnos de ese orgullo de ir con el hermano y ponernos a cuentas con Él? Ahora, allá en 1 Corintios 6, hermano, habla de los litigios que había, o los pleitos, o las contiendas que había de los hermanos, entre los hermanos, ya desde aquel entonces. Y dice así la palabra, dice 1 Corintios 6, versículo 6,
Dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no son parte del rebaño de la iglesia, hermano. Entonces, si ya de por sí es una falta tener pleitos o disensiones entre los cristianos, imagínense hacerlo delante de personas que no conocen de la palabra de Dios o que no conocen de Dios. Estamos siendo un mal testimonio, hermano, para esos hermanos. Mire, así que por cierto, versículo 7, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué si el apóstol Pablo, Cristo mismo sufrió los agravios, hermano? Y nosotros no nos pueden hacer ni tocar así con un dedo porque ya estamos infartados. Dice, ¿por qué no sufrir el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Ahora, también nos habla Romanos 14, hermano, versículo 10, sobre las contiendas sobre opiniones, y también está hablando ahí de los débiles en la fe, las personas que están apenas llegando a los pies de Cristo o que son débiles en la fe. Y está hablando de contiendas sobre opiniones, hermano. No está hablando de contiendas sobre doctrina. Es muy diferente la doctrina que la opinión. ¿Amén? Y dice ahí, hermano, Romanos 14, 10, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. O sea que tenemos que estar más preocupados, hermano, por arreglar nuestras vidas y amar a los hermanos y comprender que no sabemos toda la información del hermano. Aun cuando miremos una mala actitud, hermano, no sabemos exactamente qué lo llevó a ese hermano a tener esa mala actitud, porque no conocemos todo. El único que lo conoce todo y que es omnisciente es Dios. Él es el único omnisciente y Él es el único omnipotente. Él es el que puede cambiar. Nosotros no podemos cambiar ni a nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de nuestro Salvador todos los días para poquito a poco ir cambiando. Mucho menos vamos a poder cambiar a otros, hermano. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, hermanos, si realmente decimos que amamos a Dios. Porque si no, entonces estamos siendo hipócritas, hermano. Es una actitud hipócrita. Amén. Allí dice, no nos juzguéis, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Colosenses 3, del 12 al 13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. O sea, la misericordia, hermano, esa misma que Dios tuvo con nosotros, es la que debemos de tener cuando un hermano peca contra nosotros. Esa misma misericordia. Y considerarnos que nosotros también somos carne y que también podemos fallar y que también podemos pecar. Dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. A veces somos bien impacientes, hermano. Yo he sido muy impaciente y he tenido que luchar con esa impaciencia, hermano. Pero solamente con la ayuda de Dios, poquito a poco a veces no he podido vencer. Pero muchas veces he podido hacerlo con la ayuda de Dios, hermano. Así es que, hermano, soportándonos unos a otros, versículo 13, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otros de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El mismo Pablo tenía sus sufrimientos, hermanos. 2 Corintios 11 dice, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. ¿Quién de ustedes, hermano, no recuerda cuando estábamos fuera de Dios, con nuestras amistades, entre comillas, que todos les aguantábamos, nos ponían apodo, nos maltrataban y hablaban de nosotros, y ahí estábamos, hermanos, como si fuera una devoción así la que sentíamos por estar con nuestros amigos que tanto nos despreciaban?
Y ahora cuando un hermano te quiere ministrar o te quiere reprender con base bíblica, luego lo queremos parar. No queremos que nos diga nada. Nos sentimos los intocables, hermano. Esa actitud es una actitud soberbia. Esa actitud no es una actitud de cristianos. Ahora, segunda a los Corintios 10, cuando defiende su ministerio el apóstol Pablo, dice, mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense de sí mismo, como que él es de Cristo. Así también nosotros somos de Cristo. Si tú, hermano, piensas que eres de Cristo, tienes que pensar que también hay otros que son de Cristo. ¿Cómo ves? No somos únicos en una esfera flotante, hermano. Hay más hermanos. ¿Dónde están? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están los que se reúnen? ¿Dónde están los que se ayudan? ¿Dónde están los que fraternizan? Los que tienen misericordia, los que se echan la mano. ¿Dónde? Hoy en día, hermano, tenemos un problema de falta de honestidad, hermano, dentro de la iglesia. Muchas palabras, pero poca firmeza. No somos aquellos hombres de palabra, hermano, que debemos de ser. Mucho más nosotros que somos llamados cristianos, hermano. Tenemos que tener palabra. Tenemos que, si decimos una cosa, hay que cumplirla. Ahora, Mateo 22, del 36 al 40, le preguntan al Señor, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos si tuvierais amor unos con los otros. ¿Ve, mi amado hermano? Todo significa el resto de la humanidad. Los que te conocen van a conocer que verdaderamente tú eres un hijo de Dios si te amas con los demás. Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendiciendo, hermano, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Cuánto más a los hermanos, hermano? Si bendices a otras gentes, hermano, ¿cuánto más a los hermanos en la fe? Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ve cómo la Biblia está llena, hermano, de eso? Del perdón, de la misericordia, del amor al prójimo. Ya leí bastantes citas. Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, hermano. ¿Cómo ven? Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que leíamos de Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, el mundo, los demás. El que no ama a su hermano, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea, el mundo te puede aborrecer, pero tú debes de amar a los hermanos. Amén. Tenemos que amar a los hermanos. Es un compromiso delante de Dios, hermano. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Si antes soportábamos, hermano, ¿por qué ahora no? Así es que recordemos, la iglesia debe ser luz. Por última cita, Juan 17:20, mas os ruego no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Quiénes quiere Dios que seamos uno? Usted y yo, hermano. Los cristianos, la iglesia, que seamos uno, que tengamos un mismo sentir. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde donde quiera que estés, que esta palabra, hermano, la meditemos en nuestro corazón y la pongamos por obra y hagamos los cambios que tengamos que hacer, porque no sabemos, hermano, cuándo vamos a ser llamados a cuentas. Deja de aborrecer a tu hermano, dejemos de aborrecer a nuestros hermanos y amémosles verdaderamente. Dios te bendiga. Recuerda que estamos en esta nueva televisora por internet, ecostvdeesperanza.com. Visítanos, mándanos un mensaje, visítanos por Facebook a través de Ecos de Esperanza. También estamos por YouTube a través del canal ecosdeesperanza.com y a través de otros canales alternos. También estamos por la radio en Ministerio Trigal en San Benito, Texas. Así es que Dios te bendiga, hermano, y apóyanos en nuestro ministerio orando por nosotros y poniéndonos algún mensaje. Dios te bendiga. Amén.